La administración Trump ha ganado la partida a la Reserva Federal. Y en este vídeo te cuento por qué. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 7 de marzo de 2025 y en este momento son las 21:21, hora en España, 15:21 horario en Nueva York. El día de hoy hemos visto de nuevo un día caótico en los mercados americanos. Hemos conocido los datos de empleo correspondientes al mes de febrero, el primer dato de empleo completo de la administración Trump. También hemos tenido comentarios del propio Trump y comentarios de Jerome Powell. Además de comentarios también de un miembro muy importante de la administración, como es Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, que tiene mucha influencia en todo lo que tiene que ver con los mercados y que nos ha dejado claro que está ganando la partida, que la administración Trump está logrando los objetivos y la Reserva Federal va a tener que bajar los tipos de interés. En este vídeo vamos a comentar esto y evidentemente el reversal o posible reversal que está teniendo el mercado justo antes del cierre. Ya hubo un gran reversal el viernes pasado, provocado especialmente por el reequilibrio de final de mes, pero el de hoy sí que parece, al menos parece, no me atrevo a decirlo con la boca muy grande, que puede tener cierta continuidad durante la semana que viene, siempre y cuando no se caiga antes del cierre. En este vídeo también vamos a comentar por qué, cuáles son los puntos que hay que tener que observar y los niveles que si se recuperan, sí que es cierto que podrían proporcionarnos mayor seguridad para que el rebote sea más firme. Vamos a arrancar hablando de los datos de empleo. El BLS, el Departamento de Empleo estadounidense, informó que en febrero Estados Unidos agregó 151.000 empleos frente a los 125.000 revisados a la baja del mes de enero, justo por debajo de las estimaciones del consenso que estaban en torno a los 160.000. Aquí podemos observar que en cuanto a revisiones, en diciembre se revisó al alza en 16.000, de 307.000 a 323.000. Recordemos que el final de año pasado fue un poco turbulento porque en el mes de octubre no se registraron datos y por tanto los datos de noviembre y de diciembre iban un poco exagerados. Y el cambio de enero sí que es cierto que ha sido a la baja en 18.000. Es decir, si juntamos las dos últimas revisiones, sale una pérdida de 2.000 empleos. Por tanto, oye, unos datos que a priori podríamos decir de nóminas no agrícolas, más bien en línea con lo esperado, un poquito inferiores a lo esperado, pero muy en línea, ¿no? Los empleadores estadounidenses han añadido casi 200.000 puestos de trabajo de media en los últimos 3 meses y casi 191.000 puestos de trabajo de media en los últimos 6 meses. Como digo, evidentemente un poco modificado por esa caída de octubre y esos datos tan elevados de noviembre y diciembre. Si observamos dónde se creó ese empleo, vemos que los sectores con mayor crecimiento fue salud, actividades financieras, transporte y almacenamiento y asistencia social. El empleo del gobierno federal disminuyó en 10.000 empleos. Y por otro lado, los empleos manufactureros, de los que está muy orgulloso Donald Trump, porque ha salido a hablar, ha salido a dar su discurso y ha salido con una pizarrita y ha mencionado o ha hecho mucho hincapié en lo siguiente. Los empleos manufactureros, una categoría seguida muy de cerca, aumentaron en 10.000 en febrero, el primer aumento desde noviembre. Y ha dicho Trump, tendremos más empleos manufactureros en lugar de empleos públicos. Con esto ha querido hacer ver que lo que está enfocado es en atraer empresas, es en atraer estas compañías que puedan crear manufactura, que puedan crear empleos y ayudar y favorecer que el empleo creado sea privado, sea manufacturero y disminuir el empleo público. Parece que este es un poco el objetivo laboral que tiene el mandato de Donald Trump. Según la encuesta de hogares, los datos vistos hasta ahora son la encuesta de establecimientos. Ya saben que con los datos estadounidenses oficiales hay dos encuestas, encuesta de establecimientos y encuesta de hogares. Según la encuesta de hogares, sí que es cierto que no hemos visto tanta robustez, ya que se suprimieron 588.000 empleos. Para los que no están familiarizados con estos datos, quizás pueden preguntarse, oye, ¿cómo es posible que una encuesta nos muestre aumentos y la otra nos muestre
disminuciones. La encuesta de establecimientos, pues hay personas, por ejemplo, que si tienen dos empleos a tiempos parciales o tres, cuentan tres veces en las nóminas, ¿no? Y si lo han conseguido ese mismo mes, pues cuentan tres nuevas nóminas ese mes. En cambio, los hogares, es cierto que lo que cuentan son personas empleadas, desempleadas, tiempo parcial, tiempo no parcial. Debido a esta gran caída que hemos visto en la tasa de hogares, hemos observado que la tasa de paro ha subido al 4,1% por encima de la estimación de consenso del 4%. Muchos os podéis preguntar cómo es posible que haya tanta diferencia, ya no en este dato, sino en los datos acumulados, sobre todo por la baja calidad que está teniendo el empleo estadounidense y que el día de hoy, si bien no ha sido una gran alarma, se evidencia cada vez más. Si observamos más de cerca la composición, vemos que los empleos a tiempo completo cayeron en 1,2 millones, mientras que los empleos a tiempo parcial aumentaron en 610.000, una reversión parcial del aumento casi récord del mes pasado de empleos a tiempo completo debido a la gran revisión que hubo el mes pasado. Una muestra del deterioro en la calidad del empleo es observar que la tasa de subempleo, que creo que va a coger bastante popularidad ahora porque muchos analistas y bancos la están o han hablado sobre ella, aumentó al 8%, que se trata del nivel más alto desde octubre de 2021. ¿Qué es esta tasa de subempleo? Aquí cuentan personas que quieren tener un empleo a tiempo completo y están a tiempo parcial, personas que tienen un empleo infracualificado, es decir, que tienen una titulación, un máster para poder ejercer un empleo y están ejerciendo otro totalmente distinto o por debajo de ese desarrollo y no lo desean. Por ejemplo, el número de personas que trabajan a tiempo parcial por motivos económicos, porque no encuentran un trabajo a tiempo completo o porque este trabajo a tiempo completo no les da para poder vivir, se encuentra en máximos desde mayo de 2021. Creo que esta tasa cogerá bastante importancia. Respecto a los salarios, las ganancias promedio por hora aumentaron en 10 centavos, un 0,3% a $35,93, en línea con las estimaciones. En los últimos 12 meses, las ganancias promedio por hora han aumentado un 4%, por debajo del 4,1% esperado. Con respecto a las horas trabajadas, estuvo igual que el último mes, por tanto, no ha habido mucho cambio tampoco. En general, si analizamos el conjunto de los datos, la verdad es que no dan para mucho, no muestran un gran cambio, no muestran una gran novedad y da la sensación de que todo sigue como estaba. Las cifras en general fueron las esperadas, tal vez con algunos indicios de suavización, de pérdida de calidad, como he comentado, pero las cifras podríamos decir que están más o menos en línea. La verdadera prueba de cómo los recortes del gasto público, los despidos del gobierno federal y el impacto de los aranceles se harán más claros en los próximos meses, ya que ahora mismo, en estos datos de febrero, no se han podido hacer evidentes. Sí que es cierto que se han llevado a cabo grandes despidos, sí que es cierto que hemos observado cómo la encuesta Challenger que comentábamos ayer mostraba que el empleo gubernamental se estaba desplomando, las solicitudes iniciales de subsidio no lo muestran porque tardarán unos meses en mostrarlo y además no se muestran en esas encuestas como tal, pero sí que es cierto que los próximos meses van a ser interesantes, sobre todo por el lado gubernamental. Respecto a la reacción del mercado, pues bueno, creo que sois conscientes de la gran inestabilidad que existe en el mercado, gran volatilidad, gran incertidumbre y esto a los mercados pues los provoca mucho movimiento. La primera reacción de los futuros fue al alza y luego rápidamente se vino abajo, tan abajo que el día ha sido bastante rojo en algunos momentos. Parece que no va a terminar así, o al menos ahora estábamos observando un gran rebote. Respecto a las decisiones de tipos, no hubo mucho cambio, ya que los rendimientos saltaron rápidamente y corrigieron también. En este momento se espera que para esta reunión del mes de marzo no haya cambios en los tipos de interés y la primera bajada de tipos se lleve a cabo en junio. Eso es lo que se está descontando justo en este momento. Una vez que han pasado estos datos de empleo que podríamos calificar quizás como un no dato, ¿no? O quizás como datos en línea, el foco de los inversores, sobre todo del día, estaba puesto en los comentarios de Trump y especialmente de Powell. Sí que es cierto que Trump ha hecho varios comentarios durante el día de hoy, sobre todo relacionados con el conflicto Rusia-Ucrania. En un primer momento ha hecho comentarios a través de su red social de que impondrá sanciones, mayores sanciones a Rusia si no ceden o si no están dispuestos a un alto al fuego. Luego Rusia sí que es cierto que ha dicho que está dispuesto a negociar un alto al fuego y además también ha comentado Donald Trump que se impondrán nuevos aranceles a Canadá entre hoy, el lunes o el martes. Concretamente,
lo tengo por aquí, Canadá impone aranceles tremendamente altos a la madera y productos lácteos. Por tanto, posiblemente los nuevos aranceles a Canadá vayan más por ese lado. Esto es un poco lo que ha dicho Donald Trump en un primer momento, que ha sido más relevante. Pero vamos a saltar directamente a los comentarios de Powell y vamos a ligarlo con esa victoria, como he comentado en la introducción, por parte de la administración Trump, con Scott Bessent a la cabeza, que no Trump. Fíjense, ¿qué decía Powell? Bueno, pues gracias a esta infografía, cortesía del buen amigo Javier del Valle, el cual recomiendo evidentemente aquí en YouTube y en cualquier medio, porque Javier es un crack, de las principales frases que decía Powell sobre la economía y el empleo. Muchos indicadores muestran que el mercado laboral es sólido y ampliamente equilibrado. Datos recientes muestran una posible desaceleración en el gasto del consumidor. La economía de Estados Unidos está en una buena posición pese a la elevada incertidumbre. Sobre los aranceles, ha dicho, algunas encuestas a corto plazo y medidas del mercado sobre las expectativas de inflación han aumentado, impulsadas por los aranceles. La incertidumbre en torno a las políticas de Trump y sus efectos económicos siguen siendo alta. La mayoría de las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen estables, en línea con el objetivo del 2%. Si los aranceles son más altos o las expectativas empiezan a moverse, eso influirá en cómo reacciona la Fed. No se trata simplemente de lo que está sucediendo con los aranceles, sino del crecimiento y otros cambios en la política económica. Sobre la política monetaria, ha dicho, la Fed no sigue un rumbo preestablecido. Podemos mantener la moderación política durante más tiempo si el avance de la inflación se estanca, o aliviarla si el mercado laboral se debilita. Los costes de ser cautelosos son muy bajos. Teóricamente no se ha mostrado muy dovish, ¿no? Muy favorable a las bajadas de tipos, si bien tampoco ha sido extremadamente duro. Oye, yo que he visto un poco sus comentarios, me inclinaría más por el lado duro, quizás, ¿no? Por el lado de un poquito más duro, o al menos así han reaccionado los rendimientos, porque los rendimientos americanos sí que es cierto que han saltado un poquito tras los comentarios de Powell. Pero sin ninguna duda creo que el mercado, sinceramente, ahora mismo no está pendiente de Powell. Creo que los inversores, al igual que Donald Trump, ya han comprendido que es él quien tiene el poder y que ahora mismo están doblegando a la Reserva Federal y obligándole a que tenga que bajar los tipos de interés. Y esto es culpa principalmente de Scott Bessent. No sé si recuerdan, pero Donald Trump antes siempre hacía referencia a Powell y decía que tenía que bajar los tipos de interés. Hasta que un día salió Scott Bessent y dijo que no, que la administración Trump no tenía que centrarse en los tipos de interés, que tenía que centrarse en los rendimientos americanos a 10 años. ¿Por qué? Porque es donde ellos pueden influir, porque en los rendimientos a más largo plazo no solo entran en juego las tasas federales, sino que entran en juego expectativas de inflación, expectativas de crecimiento, incluso el déficit. Mayor déficit, menor es el precio del bono, mayor rendimiento. Si reducen el déficit, que parece que es lo que están intentando lograr mediante estos recortes, pues oye, los rendimientos podrían bajar, podrían descontar y el precio del bono subir, ya que habría menor oferta, menor emisión de deuda, ¿no? Esto es en lo que estaban centrados la administración Trump con Scott Bessent a la cabeza. Y desde entonces incluso los comentarios de Trump empezaron a cambiar y ya iban más por el lado de los rendimientos a largo plazo. Hoy Scott Bessent, quien siempre es interesante escuchar porque deja muchas pinceladas sobre la economía estadounidense de una forma mucho más precisa que incluso el presidente americano, ha dicho en CNBC, calificó los aranceles como una necesaria corrección de rumbo y comentó que las cuantiosas multas impuestas por la Unión Europea a empresas estadounidenses han generado un importante fondo de capital. Al ser interrogado sobre la duración de los aranceles, Bessent se mostró cauteloso, limitándose a responder ya veremos. Aclaró que los aranceles no son mecanismos de pago, sino que se consideran como un factor de fondo para los recortes fiscales. Señaló que a pesar de pasar desapercibido, los precios de la energía han experimentado una gran caída. Además, sugirió la posibilidad de que la economía heredada comience a desacelerarse ligeramente y pronosticó un periodo de desintoxicación económica. Parece que esto es a lo que llaman desaceleración, incluso riesgo de recesión. No obstante, Bessent considera que con las políticas adecuadas esta transición podría desarrollarse de manera fluida. Y es que en tan solo un mes de administración Trump, fíjense lo que se ha producido. Las expectativas de crecimiento para el primer trimestre del año 2025 en Estados Unidos se han desplomado. En este momento están en el 2,4%. Todavía quedan muchos datos correspondientes al primer trimestre y la mayoría o el motivo principal de este desplome es por el aumento de las importaciones, es por la parte de balanza comercial, no tanto por la desaceleración del consumo, o al menos no es lo que estamos observando, que es la clave
o que es el gran peso del crecimiento económico. Por tanto, oye, las importaciones es lo que puede afectar al crecimiento económico de Estados Unidos en el primer trimestre, quizás también afecta en el segundo trimestre, pero vamos a ver luego cómo responde el consumidor a los aranceles, cómo responde a la reducción del déficit, porque eso también puede llevarse por delante al consumidor. El secretario del Tesoro reiteró el compromiso del gobierno con una política de dólar fuerte, afirmando que no se prevén cambios en este sentido. Expresó su total confianza en las políticas de Trump conducirán en última instancia a un fortalecimiento del dólar. Asimismo, manifestó su oposición a la manipulación de divisas en el ámbito bilateral. Reveló que el mercado de valores forma parte de la información que Trump analiza diariamente. También descartó la existencia de un Trump put, descartó la existencia de un Trump put. Esto se hace un poco referencia al momento en el que Trump ya ha interpretado que los mercados han caído bastante y hace algún comentario, lleva a cabo algún acto que impulsa al mercado. Y en su lugar sugiere la presencia de un Trump Call Upside, que básicamente ha hecho referencia con esto a que con las bajadas de rendimientos, con la bajada o con mantener bajos los precios del petróleo, están impulsando los rendimientos, el dólar a la baja y de una forma u otra obligan a que la Reserva Federal lleve a cabo bajadas de tipos. Y eso, de una forma u otra, terminará compensando a los inversores, terminará compensando a la administración Trump. De hecho, yo en este canal he defendido en numerosas ocasiones que Trump es muy pro mercado y me lo han echado un poquito en cara, ya que durante el primer mes de la administración pues ha provocado no es que las haya provocado él, pero han ocurrido estas grandes caídas. Si lo analizamos a nivel económico, creo que la deriva que estaba llevando Estados Unidos no era muy sostenible, un gran déficit, un mercado laboral que está perdiendo o que estaba perdiendo mucho dinamismo, mucha calidad, y de una forma u otra están tratando de revertirlo. Sobre todo, reducir el déficit es algo que va a provocar, no sé si recesión, pero una desaceleración económica grande, incluso un frenazo por el lado del consumo de una forma bastante grave. Pero os parece que son medidas que se deben de llevar a cabo para que en un futuro la economía, los mercados crezcan de una forma más sostenible. Al menos eso es lo que busca la administración Trump y sin duda creo que, aunque ahora Trump no esté muy pendiente del mercado, como ya dijo el día de ayer, en 4 años hablaremos y en 4 años parece que, o al menos interpreto, que los mercados estarán bastante más arriba de lo que se encuentra en este momento. O al menos me gusta pensar eso, me gusta pensar en optimismo, más allá de que de vez en cuando tenga que haber ciertas correcciones, evidentemente, porque estoy recibiendo muchos comentarios de culpa a Trump y demás, pero los mercados deben de tener correcciones, hay grandes sobrevaloraciones que deben de ser corregidas para que sigan subiendo de una forma sostenible. Ante la pregunta, por tanto, si pienso que la administración Trump está doblegando a la Reserva Federal, podríamos preguntarnos, joder, pues hoy los rendimientos están subiendo, es decir, están haciendo más caso a Powell que a Scott Bessent. Pero hay que tener en cuenta que han tenido una bajada el rendimiento americano de 10 años de 70 puntos básicos en tan solo 40 días. Esta es la verdadera victoria de la administración Trump en su primer mes de mandato. Ahora mismo acumula una pérdida de 50 puntos básicos con rendimiento americano a 10 años en el 4,3%. Recordemos que tocó el 4,8% el 14 de enero. Es decir, es una caída muy considerable. Veremos cómo evoluciona todo esto. Ya por último, porque como hoy no voy a poder hacer un cierre de sesión viendo cómo cierra el mercado, vamos a dar algunas pinceladas. El movimiento esperado para hoy por parte del mercado era muy elevado, más menos 1,3%. Esto se trataba de uno de los movimientos esperados más altos desde agosto. De hecho, como ya comentaba, creo que no lo comenté por aquí en el día de ayer, pero sí por la newsletter, ayer fue el sexto día consecutivo del S&P 500 con un movimiento de más del 1% al cierre. Se trata de la racha más larga desde finales de 2020. Es decir, llevamos 5 años, casi 4 años y pico, sin ver reacciones o sin ver 6 días y 7 contando el día de hoy con tan grandes movimientos en el mercado. Sin duda, tras el dato de empleo que hemos conocido, que parecía que no había movido mucho el mercado, que podríamos considerar como no evento, creo que el foco estaba por el lado de la volatilidad. No es nada nuevo, es algo que ya mencionaba en el vídeo de ayer y que si pasaban sin males mayores los comentarios de Trump, los comentarios de Powell, la volatilidad se podría desplomar y era lo que daba un poco alas a ese rebote del mercado. ¿Por qué?
hacíamos referencia a esto de la volatilidad? Pues hago referencia a mi buen amigo JJ Montoya y a este gráfico tan maravilloso que compartió el día de ayer y que me permite también, evidentemente, comentarlo por aquí. Estábamos observando como tanto ayer como hoy el S&P 500 marcaba nuevos mínimos, pero sin embargo la volatilidad, el VIX, la volatilidad esperada no marcaba nuevos máximos, es decir, no había gran pánico, no hay gran pánico. Entonces, esto era una divergencia que nos podía indicar que, oye, posiblemente el suelo o un intento de rebote, ya veremos luego si el rebote es fructífero o no, pero un intento de rebote podía estar cerca. Y si analizamos otros datos de este estilo, pues nos muestran que seguía sin haber pánico. El S&P 500 está bastante a la baja y el SQ, que es un poco el medidor de cómo está el precio de las coberturas o de cómo están entrando coberturas en el mercado, se mantiene bajo o prácticamente inactivo, lo cual, oye, dices, si el mercado se está desplomando, ¿cómo es que no está entrando pánico, ¿no? Sin duda era algo a vigilar. También se estaba observando cierta brecha entre el VIX y las opciones del propio VIX. El VVIX, en otras ocasiones, cuando el VIX ha subido tanto, se encontraba más arriba, ahora se encontraba un poquito más abajo. Y sin duda esto me parece un punto clave. Los CTAs, los fondos sistemáticos, han vendido 47.000 millones de acciones globales en la última semana y los cálculos de Goldman Sachs muestran que para la semana que viene, en caso de que el mercado se quede plano, hay 40.000 millones para vender. Y en un mes, en caso de que el mercado se mantenga plano, hay 43.000 millones para vender. Es decir, son prácticamente las mismas cifras para la semana que para el mes. Esto nos indica que los CTAs, los fondos sistemáticos, parece que se están quedando sin munición para llevar a cabo mayores ventas y que estas ventas técnicas podrían estar pronto de finalizar, cerca de finalizar. Evidentemente, si se sigue desplomando el mercado y se pierden más niveles, la presión vendedora seguirá, incluso podría aumentar, pero sí que es cierto que ya si el mercado sube, si el mercado se mantiene plano, ya las ventas parece que se están acabando, ¿no? Quizás sí que es cierto que hoy el mercado pueda estar muy movido por el Capitán Cóndor. Recibo muchas preguntas sobre esto cada vez que lo comento. Ya vino JJ aquí en un directo y lo comentó, pero básicamente esto es un operador que lleva a cabo grandes operaciones de rango lateral en el día. Y como ha perdido durante la mayoría de los días de esta semana, pues su posición es tan grande que atrae mucho a los niveles y que influye a otros operadores, sobre todo con movimientos intradía. ¿Cuáles son los niveles para hoy? Bueno, pues los niveles para hoy, abajo 5.645, 5.650, por arriba 5.825, 5.830. Si cierra entre esos niveles, pues ganarán dinero, pero sí que es cierto que esos niveles suelen actuar muy de imán. Por tanto, al cierre, pues ténganlo en cuenta. Al final, yo esto no lo utilizo para mucho, simplemente son datos intradiarios donde, oye, pues se puede frenar un poco el precio. De hecho, si observamos el día de hoy 5.645, pues podemos observar que el S&P 500 ha llegado a caer, vamos a ver, ha llegado a caer hasta los 5.665. Ha faltado poquito, pero ha llegado casi a tocar esa pata de abajo. Los niveles a observar para el futuro y también importantes para el cierre de hoy son los 5.820. Creo que este nivel ahora mismo está pasando a ser uno de los más importantes porque sería la primera resistencia que tiene por arriba el precio. Si se recupera, pues sería un síntoma muy positivo. Luego por arriba 5.925, ahí es cuando la gamma pasa de negativa a positiva y, oye, pues nos encontraríamos con cierto amortiguador de mercado que permita seguir o que permita un movimiento o menor reacción del mercado ante cualquier cosa, porque estamos viendo grandes reacciones. Como ya hemos comentado, estamos viendo 6 días, 7, contando el día de hoy, con unos movimientos bastante grandes intradiarios. Al final nos estábamos acostumbrados a un mercado de bajas reacciones, a un mercado que acostumbraba a estar en gamma positiva, muy amortiguado todos los movimientos, y la gamma negativa es totalmente lo contrario. Algunos pequeños comentarios que quería hacer también sobre Bitcoin, porque el presidente Trump firmó ayer la orden ejecutiva por la que se establece una reserva estratégica de Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin podemos observar que cayó justo tras la presentación o tras la firma de esta reserva estratégica, y en este momento vemos que Bitcoin se encuentra en los 87.000 dólares. ¿Por qué? Bueno, pues ninguna explicación sobre cómo se financiará la reserva aparte del Bitcoin que ya posee Estados Unidos, y simplemente parece una promesa de no vender lo que actualmente poseen.
De hecho, una frase clave fue: el gobierno no adquirirá activos adicionales para la reserva más allá de los obtenidos mediante procedimientos de decomiso. Por tanto, parece un poco incertidumbre, un poco, incluso he leído algún aficionado, no, perdón, experto de Bitcoin que habla un poco de estafa. Como me interesa mucho todo este tema cripto, el lunes se pasará por aquí un amigo mío que entiende bastante cripto, que también es conocido de redes, y hablaremos un poco sobre la reserva estratégica de Bitcoin. Así que esto es un poquito lo que puedo comentar, muy pendientes al cierre, que hoy no puedo revisarlo. 5.760 parece que hace bueno el S&P 500 el rebote de la media de 200. Ya hablaremos de ello de cara al domingo. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, tienen todos los datos y si es así, pues dejen un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.